Para mí el tema de fondo son los homicidios, pero no el relato de los homicidios, porque hay una cosa. Un día, en la interpelación de hace dos años, no, 1 año y medio, que me hizo el senador interpelante ahora, nosotros dijimos que a octubre habían bajado las rapiñas. Escándalo. ¿Cómo va a decir eso cuando todavía no cerró el año? Nosotros dijimos, bueno, no cerró el año, pero faltan 2 meses. Creemos que se va a mantener, se mantuvo lo que decíamos. Bueno, ahora cuando van 3 meses, ya proyectó el año entero. Cuando van 3 meses. Proyectar 2 meses era una aventura, era un disparate. Proyectar 9 meses, está bien, proyectemos. Pero no solo proyectemos, en vez de hacer el año cerrado, hace el año para atrás del momento que estamos. Sí. Así no hacemos la estadística nosotros, no la hace nadie así. Lo que nosotros consultamos en el mundo no lo hacen así. Hay países que en el mundo no le tienen en cuenta los números porque no son confiables. El senador interpelante sí confía. Bueno, nosotros cuando vamos al Banco Mundial nos manejamos con los números que nos dan. No entran todos los países. Nosotros entramos, pero no entran todos los países. Todos los países de la región no están. Nosotros cuando comparamos lo que internacionalmente se los tiene en cuenta. Hecha esa aclaración, vamos a la evolución de los homicidios y la situación en el Uruguay en el 2017 y en el primer trimestre de 2018. Y disculpen, pero nosotros no somos una isla, vivimos en un continente, vivimos en un mundo y hacemos referencia porque además parece que cuando tenemos que analizar los delitos de homicidio son nuestros. Cuando tenemos que analizar lo que pasa en el turismo, que vienen otros, ahí vienen y eso ahí sí vale que vengan, porque es fácil delinquir acá. Ni pasa por la cabeza que vienen acá porque aquí hay dinero para robar. Que hubo momentos que no venían porque no era un blanco importante Uruguay. No es por la facilidad. Yo cuando, también lo dije en comisión, yo me repito, pero no importa, no estaban todos en comisión. Cuando yo tenía 18 años, veía películas policiales o leía novelas policiales y los escenarios eran los grandes centros turísticos internacionales donde había casinos y iba mucha gente. Y también iban los delincuentes. Bueno, acostúmbrense que ahora vienen los delincuentes de Uruguay, porque Uruguay es un gran centro internacional de turismo y viene mucha más cantidad de gente que la que venía antes. Y que además viene con plata y hay plata y la vienen a robar. Los agarramos a casi todos los que vinieron con eso. A todos. Los que vinieron a robar el Conrad, resulta que eran de cuarta. Resulta que después que lo agarramos. Y después dicen, ¿cómo no lo van a agarrar si eran un disparate? Las joyas estaban a 3 cuadras del Conrad. Y los chorros estaban enfrente a la jefatura. Si no lo hubiéramos agarrado y después se hubiera conocido esto, ¡qué genialidad! ¡Qué genialidad! Se pusieron a 3 cuadras del Conrad, ¿quién los iba a agarrar ahí? Y enfrente a la jefatura, si esto hubiera pasado, era una genialidad. No pasó, eran de cuarta. Ahora, los de cuarta robaron en México y no los agarraron. En Costa Rica identificaron a 5, pero no los agarraron. En Canadá, en otro país del norte que no es ninguno de estos, pero como no dice la prensa, yo tampoco lo voy a decir, y no los agarraron. Y después los agarramos acá. Y entonces nos piden la afiliación los mexicanos, foto y filiación los mexicanos. Nos pide la extradición, o nos anuncia el embajador que van a pedir la extradición de 5 de los que estuvieron en Costa Rica. Pero acá son de cuarta. Cuando eran en Costa Rica, México, Canadá, eran de primera. Pero eran los mismos. Pero allá eran de primera, acá cuarta. No, acá tenemos mejor fútbol que Costa Rica. Entonces el Callá, capaz que juegan cuarta acá, y el Callá juegan primera. Capaz que eso. Pero no es así. Acá lo agarramos a lo que en otros lados no pudieron. Por eso vamos a presentar cifras que permitan una comparación a nivel regional. Que no guste, no se puede no hacer esto.
Al inicio de esta administración, en el año 2015, en el Uruguay se registró una tasa de homicidios de 8,5 cada 100.000 habitantes. Y para la ciudad de Montevideo fue de 12,5 cada 100.000 habitantes. Paréntesis. Las cifras presentadas empezaban en el 2012, cuando empezó la gestión Bonomi, según el histrionismo interpelante. La gestión Bonomi empezó en el 2010 y empezó con 226 homicidios. Bajaron a 205 en el primer año, 2010. Bajaron a 199 en el 2011. Es decir, no es el comienzo de la gestión 199, es producto de la gestión 199. Antes estaban 226. Pero esto aclarar nomás para poner los puntos de arranque las cosas, no me voy a tener demasiado en eso, pero no lo quiero dejar pasar. En el año 2017, la tasa de homicidios se ubicó en 8,1 cada 100.000 habitantes y para la ciudad de Montevideo fue de 11,7, es decir, bajó con respecto al 2015. Y había bajado más en 2016, estaba 7,6 en 2016, después volvió a subir. Hemos pasado entonces a una tasa del 8,5 en 2015 a 8,1 en 2017. Si miramos la serie histórica de los homicidios en Uruguay desde el retorno de la democracia, vamos a advertir que el promedio de la tasa de homicidios es 6,8. Pero ese es el promedio. Hay siempre variaciones hacia un lado u otro. En el año 1993, por ejemplo, el senador interpelante lo presentó en el 97, para nosotros fue en el 93 o en el 94 esa cifra, se registró un aumento de los homicidios de un 27% en relación al 92. Y ahí hubo 243, 244. Un año hubo 243, 93 o 94, y el otro año hubo 244. Una variación de un año a otro, y fue de las más altas. El segundo aumento más alto de la historia. En esa época gobernaba el Partido Nacional en alianza con el Partido Colorado. No encontré registro alguno de interpelación o preocupación en ese momento. Y ese año la tasa de homicidios trepó del 5,8 al 7,3. Crecimiento importante. En el año 1997, cuando gobernaba el Partido Colorado, se registró un aumento del 19% de los homicidios en relación al año anterior. Tampoco encontré registro alguno de preocupación en ese momento. Y ese año la tasa de homicidios trepó del 6,3 al 7,4. ¿Saben por qué no sucedió eso en ese momento? Porque quienes estábamos en la oposición éramos responsables y no sembrábamos dudas ni buscábamos demoralizar a la policía con un permanente hostigamiento. Hacíamos otra cosa, cuestionábamos un régimen económico, una política económica y social. Y cuando criticábamos poníamos alternativas arriba de la mesa. Siempre poníamos alternativas arriba de la mesa. Y perdíamos, ¿eh? Siempre veníamos acá y perdíamos. Pero la alternativa quedaba. Y después manejábamos la alternativa. No manejábamos la crítica, manejábamos la alternativa. De acuerdo a todos los estudios de opinión pública, la policía uruguaya ha aumentado sistemáticamente en los últimos 7 años su prestigio. Y hoy es una de las instituciones en la que más confían los uruguayos. Es, además, en la región, la policía con mayores niveles de confianza y credibilidad. Si todo fuera un desastre, no sería posible que la gente sintiera confianza. Esto no lo decimos nosotros. En esto agarramos encuestas nacionales e internacionales. Y la confianza andaba en el 61% y era la segunda institución con más confianza en la población. La primera, y no me gusta nada, pero eran los bancos. Y la última o la anteúltima, y tampoco me gusta nada, era el Parlamento. Pero la policía estaba enormemente arriba, 61% de respaldo.
El papel del Ministerio del Interior con respecto a la policía es potenciar su capacidad de acción, armamento, vehículos, tecnología, organización, interacción con la gente. Y eso se mide por el grado de confianza que la población deposita en la policía. No se mide por el prestigio del ministro. En el pasado hubo ministros que se retiraron con un alto grado de aprobación y mientras tanto la policía tenía los más altos grados de desaprobación de la gente. ¿Y eso cómo se explica? ¿Cómo se explica si Ministerio de Interior y Desarrollo de la Policía tienen que ir más o menos de la mano? ¿Cómo se explica? Nosotros nos sentimos muy conformes cuando vemos que este es el periodo en que la policía tiene los más altos grados de respaldo de la gente. Sentimos que hemos cumplido con eso de potenciar las posibilidades y la acción de la Policía Nacional. Sentimos que hemos logrado acortar el tiempo promedio de respuesta de media hora a 5 minutos, 7 minutos. Sentimos que eso es lo que lleva a que haya respaldo a la policía. El senador interpelante no conoce exactamente en detalle lo que se ha hecho, porque cuando se lo invitó, igual que a los demás partidos políticos, a conocer directamente lo que se estaba haciendo, incorporación de tecnología, armamento, vehículos, sentido de la reforma, políticas sociales que llevaba adelante el Ministerio, no concurrió a la invitación. Dijimos que aumentos de homicidios de un año a otro han ocurrido a lo largo de la historia y no hubo interpelaciones tal como demostré. En el 2015 estábamos con una tasa de 8,5 homicidios cada 100.000 habitantes y ahora tenemos una tasa de 8,1, pero resulta que hay una interpelación en curso. El año pasado tuvimos 283 homicidios. Como dijimos, la tasa promedio del Uruguay fue del 8,1. Pero si miramos a todo el país, por departamento, observaremos que hay 14 departamentos en el Uruguay, donde viven 1.706.000 personas, es decir, 49% de la población, donde las tasas de homicidios van de 0 a 5,9, 0 con algo a 5,9 100.000 habitantes. Estos 14 departamentos tienen tasas no solo menores al promedio del Uruguay, sino que están por debajo del promedio histórico desde el retorno de la democracia. Porque les recuerdo que el promedio histórico de la tasa de homicidio en Uruguay es de 6,8 cada 100.000 habitantes. Y hay 14 departamentos del país en la actualidad que tienen promedio por debajo de eso. Voy a repasar la lista con los datos actualizados. 2017, porque el primer departamento que voy a mencionar le va a llamar la atención. Le va a llamar la atención porque ha tenido un alza en estos meses, que son los que se refería el senador interpelante. La Valleja, tasa de homicidio 0, el 2017. Este año lleva por lo menos 3, este año. Salto, 1,5. Colonia, 1,5. 33, 2,0. 2. Soriano, 2,4. Florida, 2,9. Tacuarembó, 3,2. Durazno, 3,4. Río Negro, 3,5. Artigas, 4. Canelones, 4,5. San José, 5,2. Cerro Largo, 5,6. Paysandú, 5,9. Todos por debajo de la tasa histórica, no la actual, de la histórica. Analizaremos ahora los otros 5 departamentos, que son Maldonado, Rocha, Flores, Montevideo y Rivera. Las tasas de homicidio son Maldonado 8,6, Rocha 10,8. Acá hago un paréntesis. Tenemos el Chuy, y en el Chuy 2x3 nos informan en la prensa de la cantidad de homicidios. Ahora, la prensa junta el Chuy uruguayo y el Chuy brasileño y maneja todos. En el Chuy uruguayo hubo 3. La prensa nos habla de 23, porque junta lo que pasa en el lado brasileño
Y después, lo peor es que se repite sin averiguar. Viene bien, 23 viene bien para hacer oposición, pero no es cierto. Entonces, hay que precisarlo. Yo sé, después van a seguir diciendo 23, pero yo me siento en la obligación de decir que no es así. Después digan lo que quieran. Flores, 11,3. Montevideo, 11,7. Rivera, 13. Como las tasas de homicidios se calculan en función de la población, se registra, por ejemplo, que Flores, con 3 homicidios, es el segundo departamento del país con mayor tasa de homicidios. Esos datos están lejos de la realidad apocalíptica que se quiere presentar. El departamento con mayor tasa, y ojo que es grave igual, es grave todo esto, el departamento con mayor tasa de homicidio en el Uruguay es Rivera, con 13 homicidios cada 100.000 habitantes. Rivera es un departamento de frontera y vecino de Río Grande do Sul, que tiene una tasa del doble de homicidios de acuerdo al Anuario Estadístico Brasileño de Seguridad Pública. El estado de Río Grande do Sul tiene una tasa de 26 homicidios cada 100.000 habitantes y la ciudad de Porto Alegre registra una tasa de homicidios de 55,6 cada 100.000 habitantes. 55,6. Lo primero que hay que hacer es manejar información correcta y poner en relieve las diferencias. Porque corrimiento, ¿no se ocurre pensar que hay corrimiento de Brasil a Rocha? ¿No de Montevideo a Rocha? ¿No es que se apriete en Montevideo y se van para Rocha? Es que en la frontera afloja la seguridad del lado brasileño y entonces hay corrimiento hacia la frontera. Este es un tema de conversación en el Mercosur y particularmente entre el ministro de Justicia y el ministro de Interior de Justicia brasileño y el ministro de Interior uruguayo. Pero después hubo un cambio, disolvieron un ministerio, crearon otro y quedó medio congelada la cosa. Pero es tema de conversación de los presidentes brasileño y uruguayo. Así que esto se está conversando. La dinámica de los homicidios en Uruguay ha tenido una lógica de concentración creciente en el área metropolitana y dentro de ella en algunas zonas. Si analizamos la perspectiva histórica de las últimas 2 décadas, observamos una tendencia a la concentración de los homicidios en la ciudad de Montevideo y sus zonas conexas. En el año 95 eran el 48% del total y en el 2017 fueron el 57% de todos los homicidios del país. En los últimos 20 años, este proceso se aceleró a partir del año 2002, tal como se registra en el gráfico, y tuvo su punto más alto de concentración en el año 2013. Otro paréntesis. Para el senador interpelante el punto de quiebre es 2012. Para nosotros el punto de quiebre es 2002. Porque esto tiene que ver con las causas de homicidio y tiene que ver por qué se producen esas causas. Nosotros decimos, y lo repetimos, y no le gusta al senador interpelante, que el aumento de los homicidios se explica por el aumento de homicidios entre delincuentes. ¿Pero por qué? Porque esto no es estadística, esto es analizar los porqué de las cosas. En el 2002, también lo dijimos en comisión, esto lo dijimos en comisión, esto ya lo hemos dicho, no lo tienen en cuenta, pero lo voy a repetir. La pasta base en Uruguay no entra en el 2002, entra en el 97 o el 98, cuando empiezan a combatir la producción de cocaína en Colombia que se hacía en las cocinas en la selva. Y cuando le empiezan a pegar, empiezan a mandar a los países donde compran coca la pasta base y que los países que compraban la coca transformaran la pasta base en coca. Acá en Uruguay cayeron algunas cocinas en barrios como Parque Valle, algunos cayeron en esa época, poco después cayeron.
Pero en el 2002, la crisis del 2002, produce varias cosas. Una de las cosas le produce a los narcotraficantes el mismo efecto que le produce a los comerciantes la devaluación. A los comerciantes que compran en dólares y venden en pesos, porque los narcotraficantes compraban en dólares y vendían en pesos, y compraban mitad contado y mitad después de vender, como una consignación, una especie de consignación. Y compraron con el dólar a 11 y tuvieron que pagar con el dólar a 36. Entonces ahí aumentaron los robos para pagar sus deudas y resolvieron no transformar la pasta base en coca, sino venderla como pasta base fumable. Y eso cambió todo. Y cambió todo. Y por más que el senador interpelante diga que nos transformamos en un ministerio de explicación y en un ministerio del Poder Ejecutivo, si uno no explica esto, no lo combate. Porque la cocaína se distribuía en los bailes, en las fiestas, en los espectáculos públicos, ahí iba y la llevaban. Y la pasta base no. La pasta base territorializa todo el desarrollo del delito, porque se territorializa la distribución de la pasta base a través de las bocas que, si bien llegan a todo el territorio, se concentran en determinados lugares desde donde se hace la distribución. Y cambia todo, se territorializa el delito. Esto es así, pueden estudiarlo más detalladamente en lugar de repetir notas de prensa, estudiarlo, y es así. Y los homicidios también se concentran en determinadas zonas de la ciudad. En el año 2017, estos se concentran en determinadas zonas de la ciudad, igual que en el Uruguay hay una distribución desigual de los homicidios, y en Montevideo es igual. En el año 2017, el 78% de los homicidios ocurrieron en la zona operacional 3 y 4 de la Jefatura de Montevideo. Esta concentración en el área metropolitana y en determinadas zonas específicas tiene una explicación y se fundamenta a partir de analizar los motivos de los homicidios, que tiene que ver con esto que digo, de la territorialización y el cambio no solo de la droga que se consume, sino cómo se distribuye la droga que se consume. Yo no lo escuché esto, escuché cifras, aumento de cifras, baja de cifras, aumentó a partir de tal año, aumentó a partir del 2012, gestión Bonomi, la gestión Bonomi empezó 2 años antes. No, todo eso pero ninguna explicación de causa. Y antes de presentar la información esa, quiero dejar constancia que a pesar de todas estas dificultades, de todas, la ciudad de Montevideo ha sido reconocida como la ciudad con mejor calidad de vida de América Latina. Y en ese indicador, el factor de seguridad influye en forma decisiva. Según un informe realizado por la consultora internacional Mercer y recabado por BBC Mundo, Montevideo es la mejor ciudad para vivir de Sudamérica. Y esto que digo fue publicado por el diario El País el pasado 20 de marzo, es decir, hace un mes. En esa nota, el diario El País señala que la capital uruguaya está en el puesto número 1 a nivel de América del Sur. En segundo lugar, a más de 20 puestos de distancia en el ranking de ciudades, le sigue Buenos Aires y Santiago de Chile. La baja de homicidios que anunció Macri no llegó al ranking, no llegó. Porque no se siente esa baja, porque esa baja es a partir de policías de distinto carácter, distinto tipo de policía que no siempre unifican sus datos, en el mejor de los casos. Entonces tomemos una pausa y con la mano en el corazón pensemos un segundo. ¿A quién se le puede ocurrir instalar la idea de que el Uruguay está a la deriva y que ya no da para más porque ya no se puede vivir en este país? ¿En serio se creen eso? ¿En serio cuando lo repiten lo creen? ¿En serio? Miren que la exageración tiene patas cortas. Y como han visto, hasta el diario El País
publica esta información, lo que para muchos es un síntoma de autoridad y de verdad. Pues bien, tomen nota y registren. No sigan diciendo que este es el peor país, que estamos ante una década perdida y que lo único que hay que hacer es esperar que este gobierno se vaya o ayudarlo a que se vaya, como dijo un senador que pretende ser presidente. Hace 15 o 20 años para atrás, Uruguay ni Montevideo figuraba en estos rankings. Ni figuraba, ahora figura a la cabeza. Ojalá se pusieran contentos por esto, pero miro y asumo que no se sienten cómodos con las buenas noticias. Algunos en la oposición han decidido que cuanto peor mejor y por eso quieren instalar la idea de que todo está mal y que estamos en el peor de los mundos. Esta prédica de pronosticar el fracaso y abrazarse al mal humor, suponiendo que cuanto peor estemos o cuanto peor pensemos que estamos, será mejor para la oposición, también se traslada al campo de la seguridad y la convivencia. En 2017, la tasa de homicidio en Montevideo fue de 11,7 cada 100.000 habitantes y en más de la mitad de las seccionales policiales de la capital la tasa de homicidios es menor al promedio. Pero además, la tasa de homicidios del año pasado es menor al que teníamos en el inicio de este gobierno. Esto demuestra un avance, pero quiero que ese avance se profundice y no nos regodeamos con esa cifra. Pero si teníamos hace 2 años una tasa mayor y ahora es menor, quiere decir que se está haciendo descender. Hecha esta digresión, vayamos entonces a la situación de los motivos o causa de los homicidios. Nosotros hemos señalado con insistencia que la explicación central del aumento de los homicidios se relaciona con el conflicto entre criminales. Y eso lo vamos a demostrar con datos y evidencias, que es la forma en cómo se deben discutir las políticas públicas. Lejos del circo mediático y del fomento del antagonismo y más cerca de la comprensión del problema que tenemos. Que la explicación central de los homicidios sea el conflicto entre criminales, de ninguna manera significa que esto sea un problema de seguridad pública de menor entidad. Muy por el contrario, para nosotros es un problema serio, porque el valor central de una política de seguridad es la defensa de la vida. Y además, porque creemos que esta dinámica tiene repercusiones de mediano plazo, instalando una lógica de violencia que permea la sociedad. Aclaro estos conceptos porque en el afán de desprestigiar las opiniones se ha dicho o se ha querido hacer creer que el Ministerio del Interior, al decir los motivos de los homicidios, de alguna manera no se quiere hacer responsable de la situación. Muy por el contrario, repito que eso nos preocupa y nos parece altamente negativo para la convivencia en la sociedad, porque esa dinámica del conflicto entre criminales que dirimen a tiro sus diferencias y tienen un alto desprecio por la vida, se extiende a los barrios donde viven y también a las modalidades delictivas en las que participan. Si analizamos lo que ha sucedido en los últimos años, encontramos que el año 2012 fue un punto de inflexión en esta modalidad. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que fuera el comienzo de nuestra gestión. El gráfico muestra con claridad el peso que tiene entre el total de homicidios el conflicto entre criminales. Pasa a ser de un 29% en 2012 a un 45% en 2017. Y en el primer trimestre del 2018, el 58% de los homicidios están relacionados con el conflicto entre delincuentes. Y esto lo podemos fundamentar caso a caso. No es un invento ni un capricho, es la realidad. Por cada homicidio hay una investigación policial, fiscal y judicial, y hay mucho registro que permite identificar el contexto del homicidio. Un segundo componente de motivos de homicidios es la violencia intrafamiliar, que en algunas oportunidades también genera víctimas que no son de la familia. En el 2012, ese motivo representaba el 18% de los homicidios y en el 2017 se ubicó en el 13%. Al 8 de abril del 2018,
los homicidios que tienen como motivo la violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas representan el 16% del total. Aquí se incluye la violencia hacia la pareja, hacia familiares y hacia terceros que han sido víctimas en el marco de una agresión o intento de agresión hacia la pareja. De acuerdo a los datos del año 2018, y tal como se observa en el cuadro, al 8 de abril se habían registrado un total de 7 homicidios a pareja o expareja. Hoy aumentó. Al 8 de abril, 7. Hoy aumentó, debe andar como en 10. Y además, alguno de ellos no solo es el homicidio, sino acompañado del posterior suicidio, lo cual también es índice de aumento de la violencia. Ese número es el mismo que había ocurrido en 2017 y en 2016. Esto significa que el aumento que se registró en este trimestre de los homicidios no tiene esa causa. Repito que los datos indican que se registraron la misma cantidad de víctimas el año anterior y que en 2016. La cifra de los homicidios, que dice a Leal. La cifra de los homicidios. El tercer motivo de homicidios que queremos presentar es el que se produce en situaciones de rapiña. Los homicidios por esos motivos han descendido. En lo que va del año 2018 representan el 8% de los homicidios y tal como se ve en la gráfica, el peso de este motivo en el conjunto de los homicidios ha descendido. Por último, queremos mostrar la evolución que han tenido los homicidios motivados por altercados personales no familiares, los cuales representan el 16% y se ha mantenido estable con una leve tendencia a la baja. Estos datos confirman lo que hemos planteado y que nos preocupa, la creciente instalación de una cultura del desprecio a la vida y de dirimir diferencias en base a la